El boom del mediodía es el hito de Zagreb y se siente en cada rincón de la ciudad. La explosión es el disparo de un cañón que alimenta una leyenda y sincroniza las campanas de las iglesias. María Florencia es argentina y nos cuenta de su experiencia en la ciudad. Viste que hay gente que te dice cómo te decidiste o cuándo tomaste la decisión o cómo fue, y yo siempre pienso en que mi decisión fue, me tomó bastante tiempo, te diría un par de años, decir, yo estoy probando. No desarmé mi casa y me vine, y vendí las cosas como hay gente que hace y me vine. Yo es como que necesitaba tener un reaseguro en cada lado, entonces todavía, libros míos en Argentina, que todavía no, me los traigo de a poquito. Pero creo que recién cuando conseguí un trabajo en serio de lo mío, vi que era factible para mí poder en serio vivir acá. Y me costó mucho y tardé mucho. Como socióloga dedicada al análisis, se aboca a enlazar migrantes con la comunidad, facilitando la adaptación. Lo que yo sufrí el tiempo que me llevó ir al cine y entender, y ir al teatro y entender y poder disfrutar, que esos fueron muchos plus diríamos en Qatar. Esos muchos plus porque son cosas que ir al cine sobre todo me encanta, y bueno, era algo que hacía igual por ahí, pero para ver qué onda, pero no terminaba de entender bien. Y cuando llegas a Croacia, ves que la manera de generar lazos de sociabilidad tiene algunos puntos en común y otros puntos muy diferentes. Hay un chico argentino, Nadir, que es el presidente del Centro Cultural Argentino-Croata, que tiene una imagen, una metáfora súper linda y muy pertinente para pensar esta diferencia. Para mí siempre fue como entrar e ir a una casa, golpeas la puerta, te abren la puerta y vos entraste adentro de la casa y te servís lo que vos querés. En cambio, acá en Croacia, llegás a una casa, golpeas la puerta, entras a un pasillo y vos empezás a caminar ese pasillo y caminás y caminás y caminás y vos pensás que no tiene final. Pero llega un día que vos llegás, que cuando llegás a la casa te espera un gran banquete. Ya una vez que vos empezás a frecuentar un grupo o algo, los croatas te dicen una palabra mágica, idemo na kavu, vamos a tomar un café. Pero cuando llegás ahí, es que entraste a la casa. Yo por ahí pensaba que eso era algo conmigo, porque yo no era de acá o porque hablaba mal el idioma, no. Era algo que le pasaba a todos cuando vos venís nuevo, pasas por ese filtro, por ese pasillo. Pero lo que yo digo que el banquete vale la pena. El Centro Cultural pone a la tradición argentina en el mapa de la ciudad. Seguí mi Instagram @rubinichblas para conocer más sobre la sede argentina en Zagreb. Y realmente es una integración profunda. En Argentina es súper común que vos estás con un grupo de gente, te cruzas con otra persona y te dicen, ¿dónde van? Vamos para allá, vamos, vamos. Y pegaste grupo. De la nada tenés un grupo con quien salir y hacer cosas. Hay mucho de la informalidad y generar desde abajo cosas que a uno le resultan necesarias. Su historia con Zagreb inició en la adolescencia. En mi familia Un la viaje Croacia es mi resultó ser abuela, mi una abuela materna. expedición hacia lo profundo y desconocido de su ser. Y en 2009 hicimos un viaje de 4 o 5 días a Dubrovnik. Ese fue mi primer viaje a Croacia y fue el último viaje de mi abuela a Croacia. Y ese viaje abrió una puerta a lo desconocido, porque si bien yo tenía mucha conciencia de que parte de mis orígenes eran de acá, de Croacia, pero el viaje ese abrió una puerta a algo que estaba dormido en mí, que yo no conocía o no, de lo cual no era consciente. Pero bueno, el impacto del viaje fue tremendo. Yo volví diciendo que era croata y no argentina. Y bueno, justamente por este impacto emocional, digámoslo así, un día una amiga que trabaja en la Facultad de Filosofía en Buenos Aires me cuenta que en Juan, en la facultad, hay cursos gratuitos de croata. Y en el 2010 creo que fue esto que empecé a estudiar croata ahí. La metrópoli de 800.000 habitantes nació de la unión de poderes, el eclesiástico y el feudal. Al caminar Zagreb, el pasado dice presente, y se siente en los mitos medievales, Una en de el las primeras oficio veces casi que estuve por extinto del la farolero parte alta en y en los Zagreb, la parte más tradicionales mercados bonita, callejeros. que se fue haciendo de noche, que empezó como no a llover, pero bueno, caían un par de gotitas,
con esos faroles a querosén, que son especiales porque sigue habiendo un farolero que los prende cuando se hace de noche. Esa luz que dan los faroles y esas calles, yo me sentía dentro de un set de filmación. Yo estaba dentro de una película o de un cuento de hadas. ¿Dónde radica el encanto de Zagreb? Para mí es que es la capital del país, con todo lo que en materia cultural eso significa y ofrece, cines, teatros, movimiento, gente. Desde mi mirada de Buenos Aires, Zagreb es una ciudad capital, pero es a la vez un lugar pequeño, que te demanda muy poco tiempo para ir de una punta a la otra. La capital es Uno a cultural, veces artística, se sorprendería histórica y de lo grande cosmopolita. que es desde esa Te mirada, conecta porque en con realidad todo el tampoco es país tan y te chico acerca como al resto de parece. Europa. Estás como en el medio de Europa, estás cerca de todos y tenés ganas y tiempo y plata y oportunidades de recorrer un poco. La arquitectura me fascina, todo lo que se llama la herradura verde, que es arquitectónicamente todo lo que quedó de la época del Imperio Austrohúngaro, esos colores, esas formas, esos jardines, me parecen preciosos. Un lugar pequeño, un lugar seguro, un lugar cálido, digamos, excepto en invierno. Zagreb habita en María como destino. Durante el camino vivió momentos de encanto y otros no tanto, Me costó un montón adaptarme a las temperaturas. No sé si me adapté al como invierno en tolerar la Croacia. frustración o soportar el más crudo de los Si inviernos. hay nieve, para mí es para mirarla por la ventana. Súper lindo, pero para mirarlo. Salir 5 minutos y volver a entrar. Ella arriesga como si fuera un juego. Pero hay gente Vive a lo que ancho sabe dónde enfrentando quiere sus llegar, miedos y se traza los explorándose recorre la pasos ciudad. y va. A esa gente la vida le resulta más fácil. A mí me interesa todo. Trazarme un camino cuando hay 1000 posibles, o sea, no me quiero perder 999 caminos. Yo miro alrededor y me engancho con todo me interesa, soy recontra curiosa, y entonces a veces la vida me fue llevando para un lado y a veces para otro. En cada lugar hay una decisión que conlleva una decisión racional. El camino que uno transita te convierte en quién sos hoy. Entonces, desde quién soy hoy, miro para atrás y estoy conforme. Desde hace ya una década, es conducida por la emocionalidad. Al llegar era una amplitud mental que, o sea, es como estás en el medio de un océano y no distinguís nada. Estás abierto a todo. Eso es un aprendizaje monumental, es genial. Porque simplemente pones en suspensión tus criterios de valoración. El modo en el que aprendiste durante años a decodificar el mundo no es que se cae del todo, pero un poco se cae. Yo desde hoy pienso para atrás y miro el camino que transité, me resulta valiente, por un lado, porque no fue nada fácil. Me resulta lo suficientemente loco, como me dijo un amigo una vez, tu decisión de irte fue lo suficientemente loca como para hacerla interesante. Fue venir y empezar de cero, y yo no tenía 20 años, era re grande. Me llama la atención haber tenido la capacidad, la entereza, la valentía, la fortaleza para llegar hasta acá. Moj Zagreb, tak imam te rád.